Buenos días a todos, muchísimo gusto. Mi nombre es Yusleity Serge. Eh, Trabajo actualmente como directora de la estrategia de mercadeo para ArtStation. En el día de hoy vamos a estar hablando un poco sobre inbound marketing y automatización. La conferencia está programada para durar alrededor de 40 minutos. La idea es hablar un poquito de cómo funciona Inbound, sí, pero centrarnos un poquito más en automatización y en cómo optimizar nuestros procesos en casa a partir de ello. ¿Listo? Entonces, primero que todo, bienvenidos. Siempre comienzo todo hablando del embudo. Independientemente cuál sea tu empresa, el tamaño de ella, pequeña empresa, mediana, multinacional o gigante, siempre todos vamos a tener un embudo. Y ahí surge la primera pregunta, ¿pero qué es un embudo, Yus? Listo. Eh, un embudo es básicamente cuando nosotros diseñamos el esquema que ustedes están viendo a su derecha y tenemos la siguiente figura. Lo primero que entra a nuestros canales o activos digitales son los visitantes o desconocidos. Son personas que llegan a nosotros sin nosotros saber muy bien quiénes son, qué quieren, etcétera, etcétera. A partir de ahí tenemos la opción de volverlos prospectos o leads, personas que nos dejan su información, personas que nos dejan su contacto. En oportunidades son personas que tienen el perfil para comprarnos. Hagan de cuenta, si ustedes venden licor, entonces las oportunidades serían gente mayor de edad que puede consumirlo, que puede comprarlo, por poner un ejemplo loco. Y en ventas es ya finalmente cuántos de ellos tú consigues cerrar y cómo analizas. Si se dan cuenta, entonces la magia del proceso es cómo yo llevo a esa persona que es mi visitante desconocido, a esa persona que se vuelve mi comprador. Perfecto. Entonces, a partir de ahí, hablamos de organización de la estrategia y entendimiento de todo mi embudo como estrategia digital. ¿Listo? Entonces, hablando de qué es automatización de marketing. Automatización tiene su origen en el griego automatos, que significa moverse por sí o que se mueve solo. Es decir, básicamente estamos hablando de algo que tiene como un proceso estructurado y que lo hace directamente. Esto que les traje acá, sé que algunos se reirán, es un proceso de automatización que probablemente la mayoría de nosotros tenemos en casa. Una lavadora es una máquina donde básicamente existe ya la programación interna dentro del aparato para realizar un proceso muy simple. Enjuagar, que es echar agua, poner jabón o adicionar jabón líquido en polvo, lo que quieran adicionar como forma de jabón. Finalmente, él entra a una fase de frotar o refregar, que es cuando en muchas lavadorcitas vemos que empieza como a dar vueltas de un lado, del otro, demás. Y al final, un proceso de enjuagar, donde es nuevamente aplicar agua y sacar todo el jabón. Con eso se concluye el ciclo de automatización de la lavadora. Y si bien es un ejemplo bastante cotidiano y hasta cómico sobre automatización, lo traje porque cuando nosotros hablamos de automatización de marketing, básicamente estamos hablando de entender y actuar de forma personalizada y escalable con las personas que interactúan con nuestra empresa. Es decir, pero ¿cómo yo consigo actuar de forma personalizada y escalable? Les voy a dar un ejemplo en cada caso. Si es mi día de cumpleaños, ustedes como marca tendrían la opción de mandarme un correo que dijera, hola Yus, feliz cumpleaños, te damos un bono de 10% en nuestra tienda por este mes o algo así, ¿sí? A partir de ahí, ustedes podrían empezar a tener una acción personalizada, pero digamos que lo podrían hacer escalable, sí, cuando las personas están registrándose en sus contenidos o dejándoles informaciones a ustedes, ustedes le preguntan mes de cumpleaños y no solamente yo voy a cumplir en octubre, probablemente van a tener 300 respuestas más. Lo que pueden hacer es tener esa lista y a toda esa lista enviarle el mismo correo personalizándole. Es decir, que a mí me va a decir hola Yus, pero si tú te llamas José te va a decir hola José y si tú te llamas María te va a decir hola María. ¿Listo? Entonces es como tú en una misma acción consigues ser un poco más personalizado, pero escalas en tu rango de actuación. No tienes que estarlo haciendo uno a uno, sino que puedes entrarlo a hacer de uno directamente a todos. Básicamente, ¿qué entro yo a entender? Yo entro a entender el interés de mi prospecto y su etapa de compra. Es decir, yo entiendo en qué momento de compra está esa persona.
Cuando hablamos de momento de compra hay algo que yo necesito entender. No todas las personas están dispuestas a comprar ahora. Si yo le dijera a ustedes que estoy vendiendo un Chevrolet Spark modelo 2018, ¿quién de ustedes levantaría la mano y me diría es que yo te lo compro? Y es justamente por eso, porque solo el 3% de ustedes o menos del 3% está listo para hacer esa compra. Esto que ven acá es un estudio que realizó Charles Holmes, incluso es un libro, donde él habla de la intención de compra de las personas. Él dice, es que tenemos un 3% de personas que me está diciendo quiero comprar tu producto o servicio, pero ¿qué pasa con el otro 97% que entran a tu página web, por ejemplo? ¿Estás interactuando tú con ellos o solo le estás hablando al que está dispuesto a comprarte? Cuando ustedes hacen, por ejemplo, Facebook Ads, por poner el ejemplo de Facebook Ads, tú estás chismoseando tu vida y la de todo el mundo y de repente, voy a poner un caso en el caso de mujeres, aparece una imagen de tacones que dice 80% de descuento solo por este mes. Tú tienes todos los tacones que necesitas, pero aún así el colombiano le encanta la palabra gratis y si no tiene la palabra gratis le encanta el porcentaje de descuento, entre más alto mejor. Yo voy y le doy clic solo para chismosear. El cuento es que están chéveres, bonitas, baratas. Termino comprando dos pares que no necesito, pero los termino comprando. ¿Por qué se dio eso? Porque yo ahí entro a ser parte de ese 30% que no está pensando eso o ese 30% que cree no estar interesado. Entonces ahí yo empiezo a realizar acciones desde canales digitales que empiezan a tocar algo diferente a ese 3%. ¿Listo? Y eso por poner un ejemplo. ¿Cuál es la intención o la invitación con esta slide? Piensen en cómo están ocurriendo las cosas en sus activos digitales y si ustedes están llegando solo al 3% o están haciendo algunas otras estrategias para llegar a los otros públicos. Por ejemplo, el 7 que está dispuesto a escuchar, ¿qué hacen hoy para poderlo atraer? Y cuando hablamos del proceso de compra, muchas veces hablamos de nosotros cómo vendemos o sí, cómo la empresa vende, cómo es el proceso de venta de la empresa. ¿Alguna vez se han puesto a pensar cómo es el proceso de compra de mi cliente? Eso que ustedes ven acá es el proceso por el que todos los clientes pasan a comprar un producto o servicio. Entran en una fase de aprender y descubrir, empiezan a explorar, luego reconocen que hay un problema, ven opciones de consideración de solución y deciden comprar. La pregunta es, ¿cómo automatización me lleva a mí a pasar de un aprendizaje o de una etapa totalmente inicial de incluso exploración a una etapa de quiero comprar tu producto y servicio? ¿Listo? Para ello, yo voy a entrar a hablar de 8 beneficios de la automatización para tu negocio. Entonces, el primero es nutrición de prospectos que no están listos. Un contenido vale más que 1000 palabras. Ahí empezamos a hablar directamente de inbound. Para quienes no están familiarizados con el concepto de inbound, inbound es una nueva estrategia de marketing digital donde nosotros creamos contenido de valor u ofertas de valor atractivas para el cliente que hagan que éste genere un intercambio. ¿Como así? Es que yo como usuario me interesa recibir el contenido de ti como empresa. Perfecto. ¿Qué hago yo como usuario? Te tengo que dejar mis datos a cambio de recibir ese contenido. Se realiza un canje ahí, un intercambio. Tú me das los datos, pero yo como empresa te doy mi contenido. ¿Listo? Entonces en Inbound empezamos a hablar de ese tipo de contenido de atracción o ofertas de valor. Dejar de hacer tanto push en mi cliente, dejarle de perseguir a través de muchos canales y empezarlo a traer a través de esto que sería como un señuelo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros conducimos a ese cliente mediante contenidos de valor, logramos entender en qué etapa está la persona y cuándo realmente va a estar listo para mi compra. Este de acá es un ejemplo, asumiendo que fuese una clínica del deporte. ¿Qué van a ver ahí? La persona descarga el ebook Cómo prepararme para correr un maratón en 2019. Cuando le da a convertir o yo quiero participar, va a recibir un correo que le va a decir gracias y aquí tienes. Tú programas la herramienta para esperar 2 días y en 2 días le vas a mandar un contenido que se llama 10 mitos sobre correr un maratón. Que desgasta el cartílago, que es malo para los huesos, que no sé qué, que si se más. Listo, tú ahí le mandas un correo. Programas la herramienta para que en 3 días la persona asista a un webinar que es
un invitado que ya corrió un maratón. Entonces la persona va a asistir a un webinar donde va a estar alguien que ya hizo un maratón contando bueno o malo, por qué sí, por qué no, de correr el maratón. Y al final, tú le programas la herramienta para que después de 3 días de esa invitación al webinar, la persona reciba una valoración gratuita y un plan de entrenamiento en tu instalación. Si te das cuenta que hiciste con ese proceso, llevaste a la persona desde descargar el cómo correr un maratón hasta ven y yo te hago una valoración y un plan de entrenamiento para que cumplas tu objetivo. Es como yo guié a mi persona a través de ese proceso. Y acá, este es un ejemplo práctico. Este es un caso nuestro de una empresa que se llama Bienstap. Ellos son una pequeña empresa aplicativo que le compite a los gimnasios. Básicamente tú dejas de pagar un mes de entrenamiento en gimnasio y empiezas a pagar solo por las clases con tu entrenador. Resulta mucho más barato. ¿Qué hacen ellos? Ellos le entregan un contenido inicial a la persona de hola, bienvenido, etcétera, etcétera, descarga la app, descarga nuestro manual, contenido muy general. En una segunda instancia le dan un contenido mucho más específico, que es 5 razones para entrenar, y al final ya le dan algo que dice paga ya tu primera clase y tan solo paga 15.000 pesos. Es decir, ellos recorren el proceso de esa persona que descarga su herramienta, desde el hola, bienvenido hasta el paga tu primera clase. ¿Listo? Lo van nutriendo, lo van alimentando en cada etapa. Segundo punto, más eficiencia en el embudo. Entonces, listo. Este de acá es otro cliente mío, ellos se llaman Campo Alto. Venden, son una institución de educación que vende cursos de información técnica y tecnológica. Ellos realizan este tipo de promociones o de pauta donde dicen, dinos cuál de estas ha sido tu excusas para no estudiar. Listo, entonces ahí le dan a la persona diferentes opciones y ya entran con una propaganda que llama la atención o que realmente impacta. Si nosotros fuéramos una empresa que se dedica a la educación, hagamos de cuenta en este caso particular una universidad, entonces yo entendería que hay personas en distintos momentos de compra. ¿Recuerdan el embudo del que hablamos anteriormente? Pues lo vamos a volver a tocar. Ya en la parte de consideración de solución y decisión de compra, yo puedo tener a ese chico que ya dijo, es que yo quiero estudiar ingeniería industrial, entonces ya la tiene clara, ya sabe que eso es lo que quiere, y le puedo dar un contenido de habla con un consultor, ¿sí? Porque ya es una persona que lo único que quiere es saber si hay becas, cuántos créditos, cuántos semestres, puede estudiar 2 carreras al tiempo, sí, 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 la. Son preguntas mucho más específicas, ¿listo? Pero entonces ya es una persona que está decidida. Y tenemos también a ese chico que dice, es que yo no sé si estudiar medicina, derecho o ingeniería, que por cierto son 3 ramas de la vida muy diferentes. Es una persona que aún no sabe muy bien qué hacer o qué estudiar o cuál de verdad es su vocación. Y nosotros podríamos entrar a darle un contenido mucho más introductorio como Cuídate vocacional, donde a través de algunas preguntitas estructuradas, al final el chico tenga la respuesta de te recomendaríamos estudiar tal cosa, ¿listo? Por temas de perfil. Entonces ahí lo que nosotros vemos que está ocurriendo es una nutrición de prospectos que no están listos. Yo lo que quiero es que ese chico me tenga en la cabeza desde el momento cero y que realice todo el proceso conmigo hasta volverse un cliente. Si se dan cuenta, lo que hicimos ahí fue optimizar cada vez más el embudo porque empezamos a tocar o a llegarle a todas las personas que hacen parte de él. Tercer punto, prospectos más preparados generan compras mayores. Nuevamente, prospectos más preparados generan compras mayores. Este que ustedes ven acá es de Canter, cliente nuestro también, que lo que hace es crear un club de vinos por suscripción. ¿Cómo así? Es que tú pagas, no sé, 50.000, 80.000, 100.000 pesos al mes y vas a tener en tu casa todos los meses 3 botellas de 3 diferentes vinos. ¿Qué hicieron ellos inicialmente? Empezaron a crear un contenido volcado mucho más a la parte de cómo atraer. Entonces, por ejemplo, la boquilla es uno de los viñedos, consejos para elegir el vino de la Nochebuena, porque
empezar a consumir vino, sí, empezaron a crear contenido que realmente hicieron que las personas se engancharan con ellos, las personas con un interés genuino, obviamente, y si no despertarlo, y a partir de ahí pudieron convertirse en una referencia en el sector y en una marca consolidada. ¿Qué pasaría entonces si yo estoy en un supermercado comprando vinos? ¿Quién compraría mi vino más caro? Una persona que está en el supermercado y que está con el carrito pasando y dice, ay, qué chévere un vino, y coge el más barato, o el que ve más bonito, o el que tiene el empaque más atractivo, o una persona que es conocedor, que hace parte del club, que lee de vinos, que sabe de tipos de uvas, que sabe de viñedos, que sabe de siembra. Ahí nosotros nos damos cuenta que una persona entonces que probablemente es conocedor va a estar dispuesto a comprar vinos más caros, porque cuanto más el prospecto sabe sobre el tema, mayor es su tendencia a reconocer el problema y a decir, ok, es que mi problema es tal, y está dispuesto a invertir mucho más en esa solución, porque sabe que va a ser una muy buena solución. Y prospectos más maduros generan mayores tickets. Lo que hace la automatización en ese punto es proporcionar un contenido adecuado y prepararlo para la venta. Si yo sé que mi problema es X, yo lo que voy a hacer como una usuaria que entiende y reconoce el problema es que básicamente eh, voy a estar ahí comprando cualquier cosa que solucione ese problema que tengo. Si de pronto tengo tres opciones y esta es la más cara, pues ni modo, porque yo sé que eso es lo que me la va a efectivamente solucionar. Entonces, por eso hablamos de que prospectos más preparados realicen compras mayores. El cuarto, comunicación personalizada para cada persona. Y es como yo empiezo a entender que puedo empezar a analizar o a dividir o a segmentar de las personas. Entonces, por ejemplo, lo que ustedes están viendo del lado izquierdo son las opciones que tenemos de perfil e interés ah, por ejemplo, cualquier disparo que nosotros hagamos. Lo que ven abajo es un flujo muy similar al que les hice de la clínica del deporte, pero está en otro formato. ¿Listo? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que ver? ¿Qué variables quiero empezar a analizar? ¿Cómo puedo hacer o no la segmentación de prospectos? Si yo vendo diferentes tipos de software y uno de ellos es, no sé, un software de ventas y otro es un software de mercadeo, puedo empezar a generar comunicación diferenciada por problema y dolor. Puedo darle puntos a quien interactúa conmigo. Puedo en general crear diferentes trayectos. Si yo le voy a empezar a hablar sobre mi solución a empresas, no es lo mismo yo hablar con un director de marketing de una empresa de 50 empleados en Bogotá que hablar con un director de marketing de una empresa de 5 empleados en Montería, por ejemplo, o en una ciudad un poco más pequeña. ¿Qué es lo que pasa acá? La comunicación es totalmente diferente porque con certeza los dolores y los problemas de esas personas van a ser bastante diferentes, justamente por tamaño de empresa, por momento en el que están y por otras muchas cosas. Entonces, a la final, yo con este tipo de estrategias lo que consigo es que tenga una eficiencia alta en la relación, porque cada persona siente que le estoy hablando a él o a ella por su problema único. Y segundo, yo consigo agregar valor en cada etapa, porque realmente lo que estoy haciendo es empezar a darle respuestas o a darle ofertas de contenido que hagan sentido para ese momento que está atravesando. Y en tercera instancia, leads ansiosos. Si ya yo acostumbré a toda mi red a mandar correos todos los miércoles, probablemente él esté esperando mi correo de miércoles, porque es el de la semana, con todo este tipo de oportunidades, de cursos, de regalos que tengo para ellos o sencillamente de contenidos. ¿Listo? Entonces, a partir de ahí, ¿qué es lo que puedo hacer yo? Puedo empezar cada vez a interactuar mejor con esta persona. Les voy a poner un ejemplo y es, mamás, yo soy una empresa que vende productos para bebés, baberos, chupos, teteritos, todo este tipo de cosas, ¿listo?
Y ahí yo realizo un contenido donde le pregunto a la mujer cuántos meses de gestación tiene o cuántos meses de embarazo. Algunas me pueden decir 1 a 3, que es mi primera opción, la otra 3 a 9 y la otra más de 10, que ya le nació el bebé. Para cada una de estas mujeres mi comunicación es diferente, porque a la primera yo le puedo poner cómo ser mamá y no morir en el intento. A la segunda yo le puedo decir, por ejemplo, 5 cuidados que debes tener durante tu embarazo, y a la tercera 3 productos o 3 juguetes que todo nene debe tener en su primer año. Entonces, básicamente, ¿qué es? ¿Cómo yo consigo diferenciar mi mensaje? Quinto, menos trabajo recurrente para marketing. Esto es sencillamente un resultado de todas las estrategias que ya conversamos previamente, donde primero yo sé que mi audiencia va a ser mayor. Hoy en día con el Internet, nuestra empresa tiene la posibilidad de, con un contenido que creemos acá en Bogotá, por ejemplo, donde estamos transmitiendo, poder llegar a cualquier rincón del mundo y poder tener una adquisición de clientes mucho más previsible, porque yo estimo a cuántas personas al menos tiene que llegar el contenido, mucho más escalable, porque un contenido llega a mucha gente. Y tercero, mucho más rentable, porque no tengo que estar creando 1000 contenidos, sino creo uno muy bueno al cual le doy una promoción adecuada. Entonces, cada vez más nuestra audiencia crece y crece con el Internet. Básicamente lo que marketing hace en este paso es preparar el prospecto para que llegue al equipo de ventas ya con la información mínima que necesito saber. Existe sí un esfuerzo en la creación de esos caminos o de esas comunicaciones separadas de las que hablamos, pero ya cuando está ajustado, no es necesario quedarse ahí desde cero. Es algo que va a estar ocurriendo de forma intuitiva, como la máquina de lavadora, ¿no? Que ya tú le dabas la orden y él hacía el proceso solo. Aquí es igual. Una vez ya tú planteas el proceso, él va a quedar corriendo indistintamente de si yo hago la conversión hoy o en un mes, y disminuye la necesidad de un equipo de marketing enfocado a hacer de forma manual la relación. Esto que ustedes ven acá es cómo nosotros podemos optimizar redes sociales. Básicamente en este GIF lo que les mostramos es cómo ustedes podrían empezar a publicar algo, pueden ir viendo en tiempo real cómo se ve, y asimismo no es solamente publicar, agregar fotos, links, videos y demás, sino cómo yo consigo crear toda la planificación del mes, que es eso que ven ahí. Yo dejo de tener una persona que esté publicando todos los días y empiezo a tener una persona que publica una vez a la semana o una vez cada 15 días, y optimizo procesos. Este de acá es un GIF que nos muestra cómo yo realizo la automatización de marketing. ¿Se acuerdan el ejemplo de la clínica de deporte donde básicamente ellos creaban un flujo, le decían que esperara 3 días y mandaban otro contenido? Así es como se ve en la práctica. Tú no necesitas ser un ingeniero, no necesitas ser un publicista, no necesitas ser nada técnico, sencillamente ser una persona que entiende cómo arrastrar cosas y cómo tener clara el camino o la frecuencia. Es realmente bastante práctico hoy en día gracias a estas herramientas. Única recomendación, nunca hagan este flujo en la herramienta directo, porque se van a estresar, se van a frustrar, van a coger rabia, se los dice la experiencia. La recomendación es siempre hacerlo en una hoja o en un marcador, donde puedan tachar y borrar. Y este de acá es un proceso de medición o de análisis, donde nuevamente en un solo lugar tenemos todas las informaciones para que mi área de marketing pueda tomar decisiones en tiempo real. Si ustedes se dan cuenta, lo que pasamos a hacer aquí es automatizar los procesos para mi área de marketing, que ellos puedan empezar a tener todo en un solo lugar de forma mucho más práctica. Sexto, mejor performance en venta. Hace 10, 15 años, si alguien quería ir a comprar un carro, le tocaba ir a todos los concesionarios y preguntar: hola, señor Renault, cuénteme sus opciones de carros. Hola, señor Chevrolet. Hola, señor Ford. Hola, señor lo que sea. A partir de ahí, siempre me tocaba realizar un deslizamiento o moverme hacia otro lugar, porque yo no tenía cómo acceder a la información de forma tan fácil como tengo la opción hoy. Entonces, básicamente lo que yo entraba a hacer era a indagar o aprender y a descubrir de forma física.
hoy en día yo tengo la facilidad de básicamente coger escribir en Google um, Hyundai Accent versus Chevrolet Spark y él ahí me va a traer hasta una tabla comparativa. Motor, propulsión, número de puertas, etcétera, etcétera. Lo siento, no sé mucho de características de carro. Entonces, a partir de ahí, lo que él empieza a hacer es a darme una tabla comparativa para yo tomar la decisión. Antes, todo el proceso de ventas quedaba directamente con el comprador. Le tocaba al comprador, hola, bienvenido, hacer el chistecito de bienvenida, dar la propuesta, cerrar el negocio y marketing se quedaba con muy poco de lo que era el proceso. Lo que quiere el inbound es cambiar ese panorama y que marketing cubra casi el 75% del proceso y que ventas solo se dedica a lo que sabe, a vender, ¿sí? Que coja el lead que ya tiene la información, que ya está cliente y que lo lleve hacia una venta efectiva. ¿Qué ganamos con ese tipo de procesos? Uno, el vendedor va a recibir prospectos mucho más calificados porque son personas que ya saben qué quieren, ya saben cuál es su dolor, ya saben cuáles son las posibles soluciones y no van a llegar perdidos de la vida queriendo que les expliques hasta lo que haces. Dos, ciclo de ventas menor porque como la persona ya llega con una idea mínima de su problema y de lo que necesita para solucionar, tú no vas a tener que demorarte mil propuestas y demás, sino que ya le mandas la propuesta que es, te dice sí o te dice no, pero acortas el ciclo de ventas. Y tercero, como vas a estar vendiendo una nueva forma, que es a través de contenido o a través de estrategias inbound, puedes dedicar un foco grande en entrenamiento a los vendedores de cómo mejorar proceso de venta, cómo abordar mejor, cómo, sí, digamos que tienes la opción de jugar con esas cosas. Esto que ustedes ven acá es un GIF de cómo se puede ver en tiempo real la experiencia que ha tenido un lead con mi herramienta. Entonces, básicamente yo lo que hago es, si la persona tiene la misma foto en LinkedIn o Facebook, la va a traer y puedo ver la actividad. ¿Qué páginas visitó? ¿Qué visitas realizó? ¿Qué correo electrónico abrió o no? Si interactuó conmigo en redes sociales, si descargó algún contenido o convirtió en algún evento. Toda la información la voy a tener yo directamente en un mismo lugar, lo que le permite a mi área de ventas tener ventas mucho más efectivas y también con mucho más histórico, ¿no? Porque el vendedor va a saber exactamente lo que hizo el lead o no. Algunas recomendaciones que les traigo. Primera, sentarse con ventas una vez por semana, entender qué está pasando. Marketing está haciendo un trabajo interesante de traer personas, pero ¿será que la gente que sí está trayendo, sí es la gente que debería traer? Por eso les recomiendo, siempre siéntense a trabajar de forma conjunta y pregúntense, ¿será que ese lead que te estamos trayendo si es calificado o no? Ventas le responderá, le dará feedback o no y a partir de ahí consigue reajustar a la estrategia para algo que realmente empieza a traer ese perfil que quieren, ¿no? Segundo, saber qué pasará cuando el prospecto va a ventas. Eh, Es decir, ok, nosotros como marketing hicimos un gran esfuerzo, pero resulta que yo lo paso a ventas y nunca lo contacto. Eso no puede pasar porque entonces nuestra marca queda como una marca inseria donde te prometemos un contacto y nunca pasa ese contacto. Entonces ahí siempre dejar una regla de al menos durante las próximas tantas horas mi lead tiene que ser contactado. Y tercero, tentativas de conexiones. ¿Qué pasa si no contesta en la primera tentativa? ¿Cuántas tentativas habrá? Es que la regla es que hayan 8 tentativas, 3 correos, 3 llamadas y dos mensajes de texto. Listo, si ya la persona en esas 8 tentativas no respondió, ya podemos decir que es una persona que no tiene interés, pero antes de eso no, porque no he logrado varias tentativas por varios canales. Entonces siempre coloquen reglas de tentativas con el área de marketing para que ustedes las conozcan y ellos también y puedan darle un trato eh, mínimo a, a ese lead o a ese prospecto que están trayendo. ¿Listo? Nuevamente, las conversaciones con el vendedor son muy diferentes cuando el lead está empezando a descubrir el tema, es decir, que aún no tiene mucho conocimiento y cuando ya entiende su necesidad y quiere solo un apoyo en la toma de decisión. ¿Qué es lo que planteamos?
cómo yo consigo crear esa maquinita o ese engranaje o esa máquina perfecta de adquisición de clientes. Yo tengo la estrategia de marketing, califico mis leads, es decir, los perfilo, genero ventas y genero el ciclo. Séptimo, prospectos más preparados tienen mayor éxito con mi producto. Esto que ustedes ven acá son tres clientes, bueno, nuestra empresa es RD University, que es nuestro programa de educación. Data CRM es un cliente que creó una universidad virtual de su software y la Bolsa de Valores, que es nuestro cliente también, tiene un curso de Aprenda a mejorar tus finanzas. ¿Por qué ellos empiezan a realizar esas estrategias? Porque prospectos más preparados tendrán mayor éxito con tu producto porque saben cómo usarlo, porque entienden cómo usarlo. Acá entonces yo les digo que de nada sirve tener un lindo producto y venderlo a todo el mundo si no tienes la noción de precalificación. O sea, si tú no sabes que para vender, en nuestro caso, el software, yo necesito una persona que tenga página web, porque sin eso es imposible aplicar una estrategia de inbound marketing efectiva. Entonces yo no puedo andar vendiendo a lo loco o vender por cumplir la meta del mes si no tienen esas características mínimas. A la final, después de 2 meses, si hice una mala venta, la gente me va a cancelar y a quien más le va a costar va a ser a mí. ¿Listo? Entonces, por eso decimos que entre más preparados estén los leads, más tiempo de retención tenemos con ellos. Este también es un ejemplo de embudos, donde básicamente les voy a poner un ejemplo. Si ustedes son una empresa que vende computadores y yo veo que mi lead entró en varias referencias Lenovo, bioprecios y demás, al final lo que va a pasar es que yo tengo dos opciones, o le mando una opción de contenidos de diferentes referencias de computador o le mando solo la Lenovo porque ha sido su interés genuino. Probablemente lo que ustedes ven acá en estas gráficas es que en el número de leads el impacto no es tan alto, pero en las oportunidades sí, porque es cuando yo empiezo a enviarle comunicación diferenciada. No es lo mismo yo mandarle, mira todos nuestros computadores, solo por este mes, ofertas exclusivas en computador Lenovo, que es realmente el interés de él porque yo puedo traquear qué páginas él visita, ¿sí? Por eso decimos que eh, es totalmente útil cuando yo empiezo a comunicarle a mi persona basándome en lo que él quiere recibir o en lo que él quiere o en su problema. Y octavo, distribución de prospectos automática y justa. No todos los prospectos son iguales. Nosotros siempre partimos hablando de dos condiciones, perfil e interés. Entonces, si por ejemplo tú eres una tienda que vende licores, tú puedes tener a una persona que es adulta y tiene todo el perfil, pero es una persona que es muy devota y no consume alcohol. Entonces tiene todo el perfil, pero tiene cero intención de compra. O tú puedes tener a un grupo de peladitos de colegio que tiene toda la intención de comprar, pero no tiene el perfil para comprarte. ¿Ok? Porque no es mayor de edad. Es un ejemplo muy cotidiano y puede sonar hasta un poquito básico, pero así es como nosotros empezamos a perfilar. Traspolen esto a sus negocios. En nuestro caso, por ejemplo, un perfil es una persona que sea tomador de decisión, que tenga página web, que tenga número de empleados mínimos, etcétera, etcétera. ¿Cómo yo consigo mezclar el perfil de una empresa con esas características con alguien que tenga el interés? Entonces, cuando estos características no se cumplen, yo lo que hago es que paso los leads a procesos de nutrición. ¿Listo? Yo no puedo dejar al lead tirado o sencillamente negarlo o ignorarlo, sino que lo paso a flujos diferentes. ¿Qué estamos hablando acá? De dejar de tener complicaciones por cada etapa o comunicación por cada etapa. Y lo que paso a hacer es, empiezo a tener una comunicación mucho más directa. ¿Listo? Entonces, ¿qué es marketing automation? Cuando yo hablo de marketing automation, nuevamente estoy hablando de cómo yo consigo tener productividad más personalización. Y al final eso me va a dar una automatización de marketing. Yo les quise traer a ustedes unas recomendaciones o unos tips bastante rápidos. Uno, define la estrategia y las métricas de campaña.
En Barranquilla, ciudad de donde soy, tenemos un dicho que dice, para quien no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Y es básicamente lo mismo. Si tú no sabes qué quieres o de qué forma quieres lograrlo, cualquier cosa que hagas va a ser buena o mala, no sabemos. Entonces siempre es necesario tener un objetivo muy claro. Segundo, elige una herramienta que atienda a tus necesidades. En el mercado hoy hay muchas herramientas, incluso gratuitas. Es que en este primer momento no tengo cómo invertir perfecto. Empieza la estrategia con pago gratuito, pero empiézala. Tercero, establece los disparadores para que un prospecto entre a un flujo de automatización. Recuerda que les dije que dependiendo de las respuestas que esta persona daba, nosotros la metíamos en un flujo o en otro. Ustedes tienen que diseñar muy bien cuáles son esas preguntas, porque van a depender de esas respuestas para empezar todo el proceso. Cuarto, define qué contenidos ofrecerás por cada etapa de compra. Es decir, listo, es que yo voy a ofrecer este contenido, aquel y aquel. Ya sé qué contenido es. La pregunta es, ¿dónde lo voy a promover? ¿Será que para mi caso es mejor utilizar Facebook o LinkedIn o lo lanzamos al blog o en un video en YouTube? Todo ese tipo de cosas deben ser definidas. Quinto, implementa los flujos de nutrición. Este punto lo pongo porque muchos clientes les ha pasado que crean el flujo pero no le dan a activar y el flujo nunca corre. Entonces luego me están diciendo es que eso no sirve, no es que no sirve, es que no le diste clic al botón de publicar, enviar. Siempre con herramientas digitales, dense cuenta que las cosas se quedan verdecitas, ¿ok? O que se quedan de algún colorcito. Entonces normalmente todos los botones son como grises o blancos. Tú le das clic y pasa a otro color porque algo está activo. ¿Listo? Entonces siempre garanticen eso. Sexto, midan la eficiencia de las campañas. En marketing digital lo que no se puede medir no sirve. Entonces todas las campañas que hacemos deben ser medidas. Séptimo, hagan mejores continuas, hagan test A/B. ¿Qué es un test A/B? Es cuando yo coloco el mismo contenido, el mismo formato, el mismo absolutamente todo y le cambio solo un componente. Hagan de cuenta que el componente que le van a cambiar en este caso es el título, porque lo hacen para ver cómo el cliente objetivo de ustedes tiene una mejor tasa de descarga. ¿Será que con esta palabra o con aquella? Listo, probémosla. ¿Listo? Hasta ahí entonces, ¿dudas? ¿Preguntas? Voy a dar unos 2 minuticos entonces, en caso de que tengan preguntas, las pueden escribir ahí. Bueno, entonces, en vista de que no hay ninguna pregunta por acá, bueno, sí. ¿Qué herramientas recomiendas? Eh, perfecto. Entonces, en cuanto a qué herramientas recomiendas, pues si ustedes me piden que recomiende herramientas, eh, depende qué quieres automatizar. Si tú quieres automatizar tu proceso en redes sociales, la más famosa en Colombia es HotSuite. Si quieres automatizar procesos de email marketing, la más famosa en Colombia es Mailchimp. Si quieres automatizar procesos de creación de páginas de captura y demás, la más famosa se llama Unbounce, U-N-Bounce. Sin embargo, si tú quieres una estrategia 360 que haga todo, pues obviamente te voy a recomendar mi herramienta, ¿no? Nos llamamos ArtStation. Eh, es posible volver a ver, pero volver a ver qué. No me queda muy clara esa pregunta, qué pena. Am, no entiendo a qué se refieren con si es posible volver a ver. ¿Qué capacidad de usuarios puede manejar por campaña? Eso lo decides tú, Hans. Básicamente, lo que se hace es, las herramientas normalmente manejan por tamaño de base. Entonces, en nuestro caso, en el caso de RD, la base mínima que nosotros, el plan mínimo que tenemos son 5.000 contactos o menos. ¿Eso qué quiere decir? Que tú puedes mandar correos en simultáneo hasta 5.000 personas.
La pregunta es, ¿cuántos disparos puedo realizar al mes? Eso depende de tu plan. Para el plan básico, que son 5.000 contactos, el número de disparos por mes son 37.500 disparos por mes, que es demasiado. Entonces, digamos que no hay un límite. El límite realmente lo pones tú, dependiendo cuál es el objetivo con eso. Si pueden tener o no acceso, Jesús, a la grabación del webinar, ya eso recibirán comunicación posterior por parte del organizador. No sabría cómo responderte en este momento, lo siento mucho. Marcela, ¿cómo captan los datos de las personas para cumplir con la ley de Big Data? Claro, esa pregunta es súper importante. ¿Qué pasa cuando Colombia sacó la ley de Big Data? Básicamente lo que decía es que nosotros tenemos que tener cuidado al tratar la información que nos es suministrada. En el caso de las landing page, formularios pop-up, siempre existe una casilla de verificación que dice como ah, nos comprometemos a no divulgar tu información o tener un trato de spam o algo así. Ese es el mensaje que está estándar, de hecho, en todo. Y en la página de abajo siempre que tiene que estar la política de privacidad por ley. Sí, entonces nosotros tenemos una política de protección de datos y privacidad que siempre, siempre, siempre está abajo. Tú le puedes dar clic y llevarte allá. En el caso nuestro fue muy fácil porque nosotros tenemos operación en Europa, ¿no? Entonces, en Europa la ley es mucho más complicada y rígida de lo que es acá. Allá se llama GDPR o GDPR. Entonces, al momento que nosotros como empresa nos cobijamos a la ley europea, automáticamente quedábamos casi que cobijados para la ley colombiana. Sí, porque la de allá era mucho más compleja. Entonces, digamos que eso nos ayudó mucho para cumplimiento de habeas acá y México, por ejemplo, y otros países donde tenemos también actuación, porque la europea sí es bastante compleja. En el caso de negocios pequeños, también puede ser aplicado, Marcela, no hay ningún problema. ¿Y cómo hago para que mi correo empresarial no vaya a spam? Nuevamente, cuando tú conviertes o dejas tus datos, eso tiene ya una, una política, incluso por ley, donde nosotros no podemos darle un tratado de spam ni vender tu base ni nada por el estilo. Entonces, digamos que automáticamente queda solo que para mí esa opción que te doy. Ya para finalizar, entonces, después de las preguntas, les dejo acá para ustedes esta herramienta para que entiendan cómo está el embudo de ustedes hoy y a dónde podrían llevar. Entonces, acá esta herramienta se llama Benchmark del embudo. Ustedes van a meter algunos datos y ahí les va a decir es que el embudo de ustedes hoy está así, pero lo podemos llevar a tal punto. ¿Listo? Ahí les dejo la herramienta. Siempre pregunto, ¿qué está haciendo tu empresa para crecer en este nuevo escenario? Espero que realmente estén tomando diferentes acciones. Y ese que les dejo ahí es mi LinkedIn. Pueden agregarme si así lo gustan. Yo todo el tiempo estoy como subiendo eventos, contenidos, webinars de diferentes temas relacionados no solamente a marketing y ventas, sino también temas de tecnología, liderazgo, administración de negocios, etcétera, etcétera. Entonces, siéntanse libres de agregarme si así lo quieren en LinkedIn y poder seguir recibiendo contenido por parte mía de estas temáticas. Ya para finalizar, entonces, les diría que muchísimas gracias y que espero que haya sido de agrado para ustedes el contenido y que les haya servido. Y no solamente que les haya servido, sino que realmente empiecen a aplicar estas estrategias en un futuro en sus negocios. Entonces, muchísimas gracias y que tengan feliz resto de día.